Memorial para la Concordia en Guatemala es una iniciativa que tiene tres ideas fundamentales. La primera, la dignificación de todas las víctimas del conflicto armado interno entre 1960 y 1996, es decir, las víctimas causadas por las fuerzas de seguridad del Estado y las víctimas causadas por la guerrilla. Segundo, el trabajo simultáneo y paralelo por la reconciliación, la conciliación, la concordia, entendida como un trabajo de promoción de la cultura de paz, un trabajo de búsqueda de solución no violenta de los conflictos. Y el tercer punto, asumir la diversidad cultural y en general la diversidad es parte de una cultura de paz necesaria para poder asumir también todos los grandes problemas y retos que tiene el país en este siglo XXI. Durante el conflicto armado, las comunidades poconchíes fueron las más afectadas aquí en el municipio de San Cristóbal. En varias de ellas sucedieron varias masacres. Varias de las víctimas han sido identificadas, ¿verdad? Estas osamentas eran de personas que fueron secuestradas durante el conflicto armado. Tenía 2 años cuando desapareció mi papá. Según lo que dice mi mamá, que estaba había salido de la casa y no me acuerdo dónde había llegado y en el parque lo agarraron. Estaba vivo. San Cristóbal, que es una ciudad mucho más pequeña que Cobán, más o menos de la misma dimensión que Rabinal, pero a diferencia de Rabinal, un lugar a donde no ha habido esfuerzos de recuperación de la memoria, de recuperación de identificación de las víctimas, etc. Pero encontramos con que recientemente se habían encontrado en las fosas de la base militar de Cobán personas que fueron víctimas, eran personas de San Cristóbal de Verapaz, y habían recuperado, identificado algunos de esos cuerpos y los habían enterrado recientemente. Las Jornadas de la Memoria son un proyecto del Memorial para la Concordia. El propósito es trabajar en los lugares en donde hay víctimas, a donde hubo violencia exacerbada o masacres durante el conflicto armado, y hablar con la gente, por una parte los familiares, por otra parte la gente de hoy en esos lugares. De qué manera ha llegado la memoria o la presencia de lo que sucedió a las generaciones de hoy y hablar del futuro. Ha habido un poquito más de apertura a este tema. Podemos decir que después de los acuerdos de paz todavía era un tema que no se quería tocar, no se hablaba en los pueblos ni en las comunidades, pero al pasar de los años se ha tenido como un poquito más de participación de los familiares de las víctimas. Es interesante cómo ha reaccionado aquí la gente. Aquí hay más frescura. Mucha de la gente con la que hablas es la primera vez que habla del tema. Es la primera vez que responden a preguntas como las que nosotros venimos a hacer. Entonces las respuestas son muy espontáneas, son a veces muy difíciles porque son temas de los que no han hablado, tal vez en 30 años. Procede a realizar el corte de la cinta simbólica, inaugurando la exposición. Esta exposición, que es el Memorial para la Concordia, y la exposición esta que se llama Entre el Archivo y el Memorial, la mayoría de personas que han asistido son jóvenes y varias gente de la comunidad. Incluso hasta el stand de FAFG ha estado activo, han estado viniendo a dar muestras de ADN
Y también hemos estado acompañados en todo momento por la coordinadora de víctimas de esta área, que es la señora Ana Shuk. Aquí trabajamos en las jornadas de la memoria no solo con familiares de víctimas o con contemporáneos del conflicto armado o sus herederos directos, sino con chicos muy jóvenes, a los que les preguntas, levanten la mano quienes tienen familiares desaparecidos o víctimas del conflicto, y hay una cuarta, una quinta parte de los chicos que levantan la mano, sin saber muy bien qué es lo que pasó. ¿Dónde van a hacer? Van para esto. ¿Pero qué? ¿De qué colores? Cualquiera. Los soldados mataban a las personas porque a veces no... Es muy interesante porque en esta época no sabemos si va a haber otra vez guerrilla o pueden venir los conflictos armados. Por eso queremos saber si... Propiciar un espacio en el que nosotros podamos hablar del proyecto, mencionar el Archivo Histórico de la Policía Nacional, traer a la Fundación de Antropología Forense, pero también y sobre todo escucharlos a ellos, escuchar las historias, escuchar cómo abordan estos temas. Mi papá fue masacrada en una comunidad de Xococ, y mi mamá y una de mis hermanas y mis sobrinas fueron masacrados en el cementerio clandestino en Pacochón, cerca de la comunidad. Todos pues era 177 en un solo, ¿verdad? Solo mujeres, niños y niñas. Tengo a 107 niños masacrados en Río Negro. Ellos fueron engañados, supuestamente iba a haber una fiesta en Rabinal y los encaminaron. ¿Y todo por qué? Porque luchaban por sus tierras que fueron invadidas por la construcción de la hidroeléctrica de Chicxoy. A los 17 años fui obligado a pertenecer a la patrulla de autodefensa civil. Éramos obligados a defender a quién y a defendernos contra quién, porque no mirábamos al enemigo, por supuesto, ¿verdad? Que eran supuestamente los guerrilleros. El hecho de que el memorial vino acá a San Cristóbal es bastante también positivo, tanto para las organizaciones como para las víctimas y población en general, que se puede hablar del tema. Eso pues también genera interés de los jóvenes en conocer qué fue lo que pasó. Era en una época donde ellos no habían nacido, la mayoría, y para que esto pues no se vuelva a repetir.